Hoy continuamos con la predicación expositiva de Mateo 6, 9 al 13, la oración modelo. Este es el bosquejo homilético o hermenéutico en el cual tenemos 8 aspectos que enseñó claramente nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto la prioridad es su adoración. Padre nuestro que estás en los cielos, es la prioridad de prioridades. En segundo lugar, vimos su glorificación. Santificado sea tu nombre, es la continuidad de la adoración inicial. Santificar el nombre de Dios es apartar o poner en alto el nombre, los atributos de Dios. En tercer lugar, tenemos la participación, es su gran comisión. Cuando oramos, venga tu reino, estamos pidiendo al Señor ver su reino realizado, porque Él es el mismo reino. Y para que alguien pertenezca al reino de Dios, debe nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Del agua, las promesas y verdades de la palabra de Dios, y el Espíritu, cuando usa esas verdades y promesas y crea una nueva criatura, hay una regeneración. En cuarto lugar, vimos la petición. Antes de pedir por nuestras cosas egoístamente, primero pedimos por su soberanía. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es pedir que se haga su voluntad, tanto esa voluntad oculta, secreta, la Deus absconditus, como la revelada, la Deus revelatus, que se presenta en dos formas, en forma decretiva, que es la voluntad decretiva o la voluntad soberana que se ejecuta sí o sí, y la voluntad preceptiva, que es la de los mandatos, la voluntad moral, legal, los preceptos, que es la que podemos rechazar tristemente, podemos rehusarnos a cumplirla porque no todo el mundo obedece la ley de Dios, la voluntad de Dios, preceptiva o de mandatos. También vimos la provisión que es la dependencia, esa dependencia que da el que le oremos, danos hoy el pan nuestro de cada día. Cuando pedimos a Dios el sustento, estamos manifestando que dependemos completamente de Él en todo lo que necesitamos para vivir. Y cuando vemos que vivimos más allá del simple pan que comemos, es algo claro que dependemos de Él. El aire que respiramos, la sangre que circula por nuestras venas, que va por nuestro corazón y bombea y pasa por el cerebro, y todas esas cosas que a veces no nos detenemos a pensar, todo lo que Dios provee para que vivamos por su voluntad, dependiendo completamente de Él, porque Él es el dador de vida, Él es el Dios proveedor. Así que Dios dice que no temamos. El mandamiento más citado en las Escrituras es no temer. Mientras llega su segunda venida, Él nos sigue alimentando diariamente del maná del cielo, de su palabra, y nos sustenta para bien de sus hijos. Y vimos, hasta la semana pasada vimos el perdón, que es su reconciliación, y perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Como Dios es Elohai Selichot, el Dios del perdón, que está listo para reconciliarse con todo aquel que se arrepienta de corazón, genuinamente, sin importar lo que haya hecho, colocando su fe, su esperanza en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver el séptimo aspecto, que es la protección, que indica o señala su victoria. Mateo 6:13, la primera parte del versículo 13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto fue lo séptimo que enseñó nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos cuando le preguntaron, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Pero antes de comenzar a ver este séptimo aspecto de nuestro bosquejo, vamos a leer en voz alta nuestra
porción de estos meses que hemos transitado por esta oración modelo. Mateo 6, del 9 al 13, en voz antifonal. Dice Mateo 6, 9 al 13, vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Señor, gracias por tanta bondad, tanta misericordia, cómo instruyes a tus hijos, a tu iglesia, para poder relacionarnos contigo a través de la oración maravillosa que has inventado para nosotros, Señor. Cómo podemos depender de ti a través de una oración escritural, cómo podemos glorificarte a través de ella. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y has perdonado nuestras deudas para que podamos perdonar a los demás y así poder ser protegidos en nuestro transitar diario, en nuestra vida diaria del mal que nos acecha. Este mundo está invadido de corrupción y de muerte y de pecado, pero tú eres un Dios fiel que cuidas a tus hijos de una forma sobrenatural. Por eso te damos gracias. Te pido que este mensaje sea una aplicación directa a nuestras vidas, a nuestras mentes y corazones, a nuestras almas, para que las pongamos en práctica totalmente cada vez que oramos a ti. Lo pido y lo suplico en los méritos de Cristo, dándote gracias. Amén. Tomamos asiento, hermanos. En séptimo lugar, entonces, tenemos la protección, que es o señala su victoria, la victoria de Cristo. Mateo 6:13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Una vez hemos pedido perdón a Dios para obtener esa reconciliación continua que debemos tener diariamente, Jesús enseñó a los discípulos a pedirle su protección, a pedirle a obtener esa victoria. Pero ¿victoria de qué o victoria sobre qué? Bueno, la victoria divina sobre la tentación, que es para la gloria y honra de su sagrado nombre. Es decir, que este aspecto séptimo de la protección es únicamente para darte a Dios la honra, la gloria y la alabanza, igual que debe ser la oración. Debe ser completamente para su honra y gloria, como Él lo ha determinado. Por eso Él tiene el título de El Maginenú. El Maginenú en el hebreo, que significa, o en el griego es Florio Jodeos, que es el Dios Santo. O sea que Él es nuestra protección, el Dios protector, el Señor es nuestra defensa o el Señor es nuestra fortaleza. Eso es lo que significa Florios Jodeos o El Maginenú. Ese título es nuestra garantía de una protección, de una victoria segura. ¿Sobre qué? Sobre la tentación. Por eso este Florios Jodeos también lleva implícita la idea en el original de que el de Dios o el que pertenece a Dios. Nosotros entendemos que una vez Dios nos salva, nos santifica, nos aparta, nos separa para Él, nos pone en alto en su presencia celestial en forma virtual, ya pertenecemos a Él, ya somos el de Dios, el hombre y la mujer de Dios, el escogido de Dios, el que pertenece a Dios. Y por eso podemos garantizar en esta vida, a través de las promesas y verdades de la palabra, victoria. ¿Cómo la garantiza Dios? Bueno, sus promesas y verdades. El Salmo 59:17 dice: oh, fortaleza mía, el Dios de protección, a ti cantaré alabanzas, porque mi baluarte, mi defensa es Dios. Él es Dios que me muestra misericordia, Él es nuestro castillo fuerte. Ustedes ven por todas partes cómo Él es nuestra defensa, nuestra seguridad, nuestra roca eterna, etc.
Jesús enseñó esto de la protección por experiencia personal como 100% hombre. Inmediatamente él, después de su bautismo, el mismo Espíritu Santo que lo ungió, el mismo Espíritu lo llevó lo impulsó al desierto para ser tentado por Satanás durante 40 días. Dice Mateo 4, 1 y 2, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Esta tentación fue muy diferente al periodo de prueba que soportaron Adán y Eva cuando ellos estaban en el jardín, y cómo ellos fueron atacados por esa serpiente, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y la serpiente se impuso sobre ellos y logró que pecaran. Jesús, en su oficio mesiánico, cumplió con muchas responsabilidades, una de las cuales era satisfacer el oficio, el papel del segundo Adán, ese segundo Adán o nuevo Adán que representa la nueva humanidad, las nuevas criaturas, y lograr una victoria donde el primer Adán fue derrotado en la tentación. Él, como postrer Adán, ahora Jesús fue llevado al lugar de la tentación, y no precisamente a un jardín lleno de todo lo que necesitaban Adán y Eva. Él fue sometido, fue en un desierto, en una rigurosa prueba de fuego que debía pasar con el fin de ser calificado para hacer público su ministerio y su victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Él tenía que pasar también esa prueba. Así que su primera misión no fue pública, como lo vemos en las Escrituras, sino fue privada, fue a solas allá en el desierto, llevada a cabo en una arena desolada del desierto de Judea, lleno de conejos salvajes, de serpientes, de escorpiones, de unas pocas aves, etcétera, pero en soledad. Y el Espíritu Santo de Dios lo llevó allí para estar solo en medio de una prueba de ayuno de 40 días y 40 noches. Cuando Adán fue tentado, él contó con el valioso apoyo, con la valiosa ayuda de una compañera que tenía, la ayuda idónea, que había sido diseñada especialmente para él, para animarle, para apoyarle. Pero Jesús está solo, está bajo el ataque incesante del enemigo, y él lo enfrenta solo para morir por su futura esposa, por su futura compañera, por su iglesia. Entendemos, hermanos, cuán débil es nuestra resistencia al pecado cuando estamos solos, cuando estamos en soledad. ¿Qué diferencia cuando tenemos personas al lado que nos apoyen, que nos animan, que nos exhortan? Valoramos, hermanos, el privilegio de contar con una iglesia que nos cobija como miembros del cuerpo de Cristo, no solamente a nivel local, sino también a nivel regional, a nivel nacional, a nivel mundial. Contamos con el apoyo de miles, de millones de personas que pueden orar por nosotros en nuestras vicisitudes y pruebas. Ahora, cuando Adán y Eva estaban en esa prueba, recordemos que la serpiente se acercó a Eva con una pregunta. Ahí en Génesis 3, la segunda parte del versículo 1 dice: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Esa fue la pregunta que lanzó el enemigo a través de la serpiente. Por supuesto, Dios no había dicho eso, Dios no dijo eso. Y Eva al principio reprendió esta distorsión de la serpiente cuando ella respondió ahí en el 2 y en el 3 dice: y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Eso se lo adicionó ella, el de no tocar, pero sencillamente ella corrigió la distorsión que dio el enemigo a la voluntad de Dios inicial. El punto de ataque de Satanás aquí en esta porción
es contra nuestros padres celestiales, o digo, padres originales más bien, que fue el de generar duda en ellos acerca de lo que Dios había dicho. Con que Dios os ha dicho, con que Dios dijo, con que eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? O sea, metió dudas para hacerles tropezar en lo que Dios dice, porque ataca directamente la autenticidad, la veracidad, la fiabilidad de la palabra de Dios. Y cuando vemos la tentación de la serpiente con el nuevo Adán, con el Señor Jesucristo, su estrategia no ha cambiado en esencia, es exactamente la misma, es la misma que empleó con nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo 4:3, y acercándose el tentador, ahí está el diablo, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué está diciendo aquí el enemigo? Nosotros pensamos que la fuerza de la tentación en el Señor Jesucristo en el desierto simplemente tenía que ver con el hambre física y con la naturaleza divina de Jesús, y que Satanás estaba tratando de romper, de hacerle romper el ayuno que había prometido tener el Señor como una prueba de su humanidad, de 40 días y 40 noches en ayuno. Entonces Satanás pretendía como que tomara ventaja de su poder sobrenatural para que convirtiera todas esas piedras en pan, para que convirtiera esas piedras en alimento. Entonces creemos que la tentación en el desierto es solamente eso. No, hay algo mucho más importante y significativo que nosotros pasamos por alto cuando no leemos con cuidado las Escrituras. Observen cómo la tentación se formula en esa pregunta: si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, este es un sí condicional, que va a condicionar. Si haces esto, entonces tal cosa. Esta frase condicional en realidad muestra a Satanás planteando un doble sentido más profundo. ¿Eres realmente el hijo de Dios? ¿Eres realmente el hijo de Dios? Si es verdad, entonces convierte estas piedras en pan. Demuéstralo, porque no tienes problema, no dices que eres Dios. ¿Cuáles fueron las últimas palabras que el Señor Jesucristo oyó humanamente antes de ir al desierto a esta tentación? Si recuerdan, en Mateo 3:17 él escuchó lo siguiente: he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, en quien tengo complacencia. Dios Padre le había hablado por su palabra y había declarado que Él era su Hijo amado, el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y ahora el primer ataque del enemigo es contra su integridad y en contra de la misión que Él tenía. Era un asalto a su confianza y a la fe y a la seguridad de que Jesús era el Hijo de Dios, y por eso le pone esa condición. Le está diciendo: ¿estás seguro que usted es hijo de Dios? Es decir, esta sugerencia quiere decir que si tú eres, está diciendo el enemigo, el verbo, si eres el Hijo de Dios, ¿qué haces en un lugar como este? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás hambriento? ¿Por qué estás tan solo? ¿Por qué estás en medio de esta privación? ¿Esa es la manera como el Dios Padre trata a su Hijo amado? Eso es lo que está diciendo. Está poniendo en duda el amor del Padre y está poniendo en duda la real autenticidad de Dios Hijo. Esto es algo escondido entre sus ataques. Satanás está diciendo: por eso seguramente tú no eres el Hijo de Dios, porque ¿cómo vas a sufrir de esa manera? Jesús entiende la importancia de la frase ¿por qué? Porque en su respuesta en Mateo 4:4 dice, Mateo 4:4, pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Supongamos que el Señor hubiera dicho: no puedo convertir estas piedras en pan,
porque es que estoy en medio de un ayuno, y aunque es perfectamente legítimo que en ocasiones normales podamos desayunar, o sea, terminar el ayuno, cuando estás en medio de este tipo de pruebas, no se me está permitido hacerlo, y eso está bien conmigo. Yo voy a cumplirle al Padre ese sacrificio. Puedo sobrevivir estos días sin ningún tipo de alimento físico, y eso es lo que Dios Padre quiere que haga. Después de todo, Satanás, el hombre no solo vive de comer pan. Él pudo haber dicho eso, pero no dijo eso. Eso no fue lo que dijo, sino que terminó su declaración diciéndole, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento espiritual verdadero. Es decir, Jesús está diciendo, yo soy el nuevo Adán. El primer Adán no duró mucho tiempo viviendo por fe en la palabra de Dios y sus promesas, las negó. Pero mi tarea y mi vocación es la de cumplir el destino y el propósito original para la raza humana, de vivir bajo la base de cada una de las palabras que salen de la boca de Dios. Debemos vivir es por la fe en las verdades y promesas y realidades de la palabra de Dios. Cada una de esas evidencias de la palabra de Dios. ¿Qué es eso comparado con el pan físico? No tiene comparación el alimento espiritual con lo físico. Entonces Jesús enfoca su respuesta a Satanás en la obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor. Debemos obedecer primero, antes que cualquier cosa, antes que el ayuno, antes que el hambre, antes que la sed. Debemos obedecer la palabra de Dios. Antes que necesitamos comer físicamente, debemos conocer la palabra de Dios, pues no podemos obedecer la palabra de Dios si no la conocemos, si no la leemos. Comprendemos, hermanos, cómo ustedes y yo somos genuinos creyentes, obligados no solo a leer la palabra de Dios para conocer más y más a Dios, sino también para poderla obedecer, para poder vivir por fe en sus promesas y verdades. ¿Cómo voy a reclamar y cómo voy a poner mi fe en promesas que no conozco, que no leo, que no vivo? No puedo, una fe ciega no existe. La fe de Dios es la fe informada a través de sus escrituras. Eso es lo que la palabra de Dios trae a nosotros, la voluntad de Dios en forma escrita. Más adelante, entonces, el diablo le llevó a un alto monte y le mostró todos los reinos del mundo. Dice Mateo 4, 8 al 10. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Es como si Satanás estuviera diciéndole, mira, Jesús, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué deberías tener que sufrir para ser rey? ¿Para qué sufres todo lo que vas a pasar para ser coronado como rey? ¿Por qué deberías pasar por la humillación a fin de experimentar tu exaltación? Yo te la puedo dar sin dolor, sin sufrimiento, sin humillación, si te conviertas en un siervo sufriente de Dios. Estoy a cargo de todos los reinos de este mundo. Puedo arreglar tu coronación de inmediato y todo lo que se requiere para ello. Solo tienes que inclinarte a mí por un segundo y te daré todo. Y así no tendrás que pasar por la cruz. Ya no tendrás que pasar por la vía dolorosa, como cantábamos esta mañana. Ya no vas a sufrir. Ahora, recordemos que en Mateo 6, 13 al 20 hallamos la confesión de Pedro, que se titula, o los estudiosos dicen que es la confesión de Cesarea de Filipo, que es cuando el Señor Jesucristo le preguntó en Mateo 16, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro dijo en su confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después Jesús le dijo, bueno, también tú eres Pedro, roquita, y sobre esta confesión, sobre esta publicación que has dicho, sobre esa roca edificaré mi iglesia, sobre esa confesión.
No solo Cristo dice que Él es la roca, sino que sobre la declaración o confesión de Pedro se va a edificar la iglesia del Señor. Y unos cuantos versículos adelante, después, cuando Jesús dice que Él tiene que ir a Jerusalén y que tiene que pasar por la vía dolorosa, por la cruz, por la muerte, sepultura y resurrección, entonces Pedro lo recrimina aparte y le dice lo siguiente, dice Mateo 16, 22, 23, y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontezca o te acontecerá. Pero volviéndose él dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. Antes era la roca, la roquita pequeña, donde la confesión era fundamental para el establecimiento de la iglesia, y ahora es piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Cuando vemos esto, ¿por qué le habla el Señor a Satanás a través de Pedro? ¿Cuántas veces ustedes y yo, hermanos, hemos caído en negar la verdad de Dios, la voluntad de Dios, convirtiéndonos más bien en inútiles del enemigo, porque hemos obedecido más bien al diablo que a Dios? Aquí vino de nuevo la oferta del reino sin sufrimiento, cuando Pedro le dice: eso no te acontezca. Pues lo mismo que le está diciendo Satanás en la tentación en el desierto. No tienes que pasar todo eso. Pedro cayó en la trampa igualito. Ahora, volviendo a Mateo 4, lo significativo en cada respuesta que Jesús dio es que 3 veces él dijo: escrito está. Él resiste las sugerencias mentirosas de Satanás solo citando la palabra de Dios. Esta frase no es solo que está escrito en algún pergamino, sino que significa que las sagradas escrituras, la palabra de Dios, son reales, son de la boca directa del Creador. Y así Jesús está diciéndole a Satanás: mire, no puedo hacer esto porque te acabo de decir que voy a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios para la gloria del Padre. Y la palabra de Dios dice que no estamos para servir a nadie ni adorar a nadie más que solo a Él. Él es el que lo merece. Y tú no eres Dios, por eso yo no voy a hacer caso ni voy a adorarte. Satanás quedó frustrado, por supuesto. Sin embargo, toca mirar que dentro de esta tentación al Señor, Él fue llevado a Jerusalén y fue puesto sobre el pináculo del templo, el famoso templo, pues Satanás, siendo más astuto y sutil que cualquier otro para engañar, él sabía que Jesús le gustaba citar las sagradas escrituras, él las citaba constantemente, y que él armaría su defensa apelando a la Biblia. Y como este sujeto también conoce perfectamente la Biblia, más que ustedes y yo y que todos los cristianos juntos, él se la sabe de memoria también, aunque no la ama, no la soporta, ni mucho menos la vive. Ojo, yo no estoy aquí hablando de los muchos creyentes que hoy por pereza ni leen, ni aprenden, ni memorizan, ni meditan en la palabra de Dios, mucho menos la predican ni la viven. Pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando es de personas que saben que la palabra de Dios es la pura palabra de Dios, pero no les interesa, no la quieren en su vida. Yo estoy hablando del mismo diablo y padre de los religiosos fariseos de este mundo. En fin, este ser despreciable estaba cansado de escuchar a Jesucristo decir: escrito está, escrito está. Entonces, como buen tramposo que sí es, él copió lo mismo y hace lo mismo que el Señor, y entonces le dice: ay, es que escrito está en el Salmo tal, está esto. Así que él citó, el mismo diablo citó la Biblia. Dice Mateo 4:6: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. Ahí está en los Salmos. A sus ángeles te encomendará. Y en ese "y" hay un lapso, un paréntesis donde quitó una parte de las escrituras para manipular. Dice: y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Mejor dicho, como él sabía la Biblia, dice lo que quiso decir lo siguiente más o menos:
Tranquilo, Jesús, tranquilo. Dios traerá a sus ángeles y los mandará sobre ti para que no tropiece tu pie en piedra. Así que vamos a ver si la palabra de Dios es verdad. Vamos a comprobar la fiabilidad de la palabra, porque si Él promete que te va a cuidar, lánzate que estás seguro. Dios va a cumplir si estás diciendo que la Biblia es cierto y que tú eres el Hijo de Dios. Vamos a ver si de allí Dios te salva y Dios te saca y te da alas, como Red Bull, para tener victoria sobre esa tentación. Realmente deja que te arroje, dice Satanás, está diciendo aquí, deja que te arroje desde este pináculo y esperemos que vengan los ángeles que te atrapen y vamos a comprobar si la Biblia es verdad. Ante esta gran trampa del enemigo en la que muchos han caído, muchos cristianos, por ignorancia, creyendo pasajes de la Biblia pero descontextualizados, entonces Jesús responde de una manera sabia. Mucha gente está esperando promesas que ni siquiera Dios ha dicho ni ha hecho. Pero es que aquí dice, no, pero es que eso no es promesa, es un principio de sabiduría. Bueno, ¿por qué? Porque descontextualizan. Lo que está diciendo el Señor es, pero Satanás, no solo tenemos que creer la naturaleza y autoridad de la Biblia, sino que también tenemos que entender la hermenéutica correcta, las normas de interpretación bíblica. La regla básica general de interpretación de la palabra es que la Biblia es la que enseña la propia Biblia. O sea que la interpreta, las escrituras interpretan las escrituras. No se puede interpretar de manera privada, Dios lo prohíbe. Y lo que has dado es una sola parte de lo que la Biblia dice. Sí, la Biblia dice que los ángeles, encomendará a los ángeles para que cuiden mis pasos y se harán cargo de mí. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero la Biblia, si recitas completo, dice, no tentarás al Señor tu Dios. No puedes poner al Señor en prueba. Y si yo salto de este templo, estoy poniendo a prueba a Dios Padre y no se me permite hacer esto. En realidad, Satanás, lo que se supone que debo hacer es confiar en mi Padre sin tener que saltar, y de hecho, Él cumplirá su palabra. Le está dando a Satanás por donde más le duele, por la obediencia, porque Él es el desobediente y padre de mentira. El diablo se apartó, por supuesto, por un tiempo de Él. Dice Lucas 4:13, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno porque iba a seguir atacando a Jesús. Jesús salió victorioso después que resistió todas las tentaciones y Satanás se marchó. Y lo primero que sucede es que los ángeles de Dios aparecen después ministrándole al Señor después de pasar esa prueba. Jesús no tuvo ni que saltar del templo, ni que convertir las piedras en pan, ni nada, porque Él cumplió completamente la voluntad del Padre, las promesas de Dios. Ahora nosotros como seres humanos, pero especialmente como hijos de Dios, por supuesto que también vamos a ser tentados por el enemigo, por la carne propia y por el mundo. Y la tentación se presentará sigilosa en la vida cotidiana. Por eso el Señor nos enseña esta porción de su oración modelo. Nos enseña la protección que es su victoria. Él ya venció y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Por eso es que nosotros ya tenemos una victoria sobre este sujeto. Cuando dice la palabra de Dios, líbranos del mal, en el original es poneros. Poneros significa maligno o diablo. Cuando a veces pensamos, líbranos del mal, líbranos del pecado, ¿no? Está hablando directamente con nombre propio de Satanás, del maligno, del diablo, de poneros. Y por eso este ser perverso está detrás de cada tentación, usando nuestra propia concupiscencia para incitarnos a pecar. Pero no es culpa de él. Mucha gente dice, no, es que el diablo me puso, el diablo me dijo, el diablo me la presentó, ahí me dio papaya. No, es que eso fue, todos culpan al diablo. Pobre diablo, ese se lleva la culpa. ¿Saben qué? Dios dice, es nuestra responsabilidad. Él es el que motiva a ese
a esa propia maldad. ¿Recuerdan la epitumia, nuestra inclinación al mal? Eso es lo que yo llamo el huésped maldito. Nosotros tenemos un huésped maldito en esta casa, en este templo. Ese es el orgullo y la inclinación al mal. Ahora tenemos en Cristo un huésped bendito, que es Cristo a través de su Espíritu Santo. Y ahora nosotros podemos ahí sí derrotar a ese huésped maldito. Es por eso que Dios nos da su victoria y la garantiza si obedecemos, si hacemos caso, si le creemos a Él, porque este perverso ser nos hará tropezar. Él no es culpable, pero sí motiva nuestra propia maldad, nuestra propia inclinación al mal. Somos, hermanos, de los que nos excusamos cada vez que pecamos con frases como: es que el diablo me hizo, es que el diablo me dijo, es que el diablo me puso, es que el diablo, pobre diablo. No, hermanos, somos totalmente responsables de nuestras propias malas decisiones, pero este maligno sigue siendo el tentador y seguirá siéndolo todo el tiempo hasta que vivamos en este cuerpo de muerte. En una sonrisa coqueta, enseguida viene después una mirada furtiva, luego un roce ligero, y lo que al principio una mirada no significaba mayor cosa, termina siendo una invitación a almorzar, y después una cita clandestina que nadie se dé cuenta, y finalmente se consuma en el adulterio. Ese es el proceso. Los jóvenes son tentados a probar la pastillita de este mundo que explota en colores en su mente y en su alma, y entonces tristemente después se desarrolla de tal cosa que caen en la maldita adicción. ¿Qué tal cuando una persona no está contenta con su peso? No estoy echando aquí cosas contra los gorditos, no. Pero amamos el azúcar. Yo tuve que dejar el azúcar. Siempre vamos a tener algo dulce para calmar esa ansiedad, ¿cierto? Pero ¿cómo calmamos el cargo de conciencia que después de probarlo decimos: ay, no, me siento mal porque es que ya caí? A veces lo que sentimos es solo una leve punzadita que nos insta a detenernos y a mirar y a parpadear, y entra por los ojos algo, una tentación, y vemos algo, y eso algo crece de a poquito, y el deseo se convierte después en la abominable pornografía, en la tentación consumada, y terminamos, es grave, terminamos así. Mateo 6, 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz, la luz del Evangelio, la luz de Cristo, la luz de la palabra. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. No está hablando propiamente de cataratas ni de esas cosas, no. Está hablando de los ojos espirituales. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, es pecado, estás perdido, ¿cuán grande será la oscuridad? ¿Cuán grande? Creen, miren, ¿saben qué está diciendo este pasaje? Que hay gente que cree que lo que él vive en oscuridad, en pecado, eso es buenísimo, sabrosísimo, bellísimo. Ese es el fin de mi vida, de mi existencia. Y les hacen creer esas emociones, y el diablo mismo y el mundo. Eso es para lo que fuiste nacido, para ser victorioso en este mundo. Y su alma está yéndose al infierno. Suena demasiado drástico este asunto de la lámpara, ¿cierto? Claro, en realidad no lo es, porque la tentación precisamente es eso. Es un espejismo que nos hace grande en nuestro interior. Se vuelve como una especie de realidad virtual. Una voz pequeñita que crece y que en el momento fugaz propone, aún sin decir nada: deje de lado a Dios, no sea fanático, no se ponga ahí como una ovejita ahí que tiene que decirle todo lo que tiene que hacer y no hacer. Eso lo dice la tentación y lo crea el orgullo de ese huésped maldito de nuestro corazón, de nuestra alma, y en un momento nos hace creer que hay algo más que satisface plenamente nuestro corazón, algo más que Dios y su palabra. Ay, esto seguramente va a satisfacerme mejor, más que Dios, más que su palabra. Damas, ustedes ven la tentación en forma de hombres cuando hay un hombre que las escucha
y que piensa en que nadie más lo hace. Y ni mi esposo tiene tiempo, mire, ya no tiene tiempo, se la pasa en el trabajo, llega tarde, no me escucha, pero este vecino, mire, qué calidad. Cuidado. Jóvenes, ven en forma de pastilla o un trago para socializar con los demás, para estar en la onda de los demás. Vemos el deseo de comer un bocado más para tranquilizar nuestro voraz apetito, porque nada más me hará satisfecho, nada más me hará feliz. Hermanos, estamos probados continuamente. Primera de Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape. Que muchos dicen: qué vía dolorosa, dolorosa la del Señor. Esta vía de escape es la que Él nos presenta a fin de que podáis resistirla. Esa victoria que Dios nos otorga es la que debemos tomar. Desde Adán y Eva hasta hoy, hasta la caída de ellos, cuando la serpiente susurró a Eva que Dios no era quien ella pensaba, y Eva viró sus ojos hacia lo que estaba prohibido, esta historia se sigue repitiendo cientos de miles de millones de veces, se reproduce a lo largo de la historia de la humanidad. Comparamos, hermanos, lo que otros tienen con lo que nosotros no tenemos. Uy, pero es que mi carro, mire, ya tiene 17 años de viejo y este es nuevo. Y empezamos con esa tentación y entonces ya no nos sentimos cómodos y satisfechos, y no es que no podamos progresar, hermanos, es que no debemos caer en la codicia, no debemos caer en la envidia. Eso es algo que debemos tener en cuenta, porque es que esto se repite vez tras vez tras vez. Vemos lo que nos está prohibido muchas veces y cómo ese deseo se incrementa, y mientras más pensamos en ello, la inquietud que pesa sobre nuestro corazón va a enceguecerlo de tal manera que después perdemos la razón y tome lleve, llevamos del bulto, como decimos. Sucumbimos al deseo, lo que promete este pecado, sabiendo que muchas veces ya lo hemos experimentado y lo único que vemos es que se desvaneció como un espejismo. Lo que me prometía satisfacción después se convierte en un cargo de conciencia y un dolor y una pena y una vergüenza, y volvemos otra vez a caer en la misma. Alguien dijo de este mundo, dijo: la única manera de librarse de la tentación es cediendo a ella. Ay, qué espiritual, qué filósofo, ¿no? Si usted resiste la tentación, el alma se va a enfermar. Pero la verdad es que el deseo que nos está llamando a romper esa tentación, a caer en esa tentación, esa es la que provoca la enfermedad. Hay un mundo que rechaza a Dios y tiene ya el alma completamente enferma, llena de pecado. Y una de las historias más famosas de las tentaciones que vemos en la Biblia está en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan la historia de José con la esposa de Potifar? Dice Génesis 39, 11 y 12: y aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella, la esposa de Potifar, una mujer impía, y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Este ejemplo de José ha sido un gran ejemplo de humildad, porque él sabía que no podía resistir la tentación sexual. Él no se quedó diciendo: mira, esposa de Potifar, yo te voy a convencer que eso que estás haciendo es malo. Primero, Dios no, que se puso a explicar nada, ni siquiera se puso a predicarle el evangelio. Salió corriendo, salió huyendo. Esto es lo que debemos hacer en cada una de esas tentaciones, porque somos débiles, hermanos. Él prefirió salir corriendo desnudo para agradar a Dios,
pasando la vergüenza ante la gente que lo vio corriendo en calzoncillos. Y aun que lo tildaran de homosexual o de cobarde o de poco hombre, sin carácter, sin hombría, ay, no pudo satisfacer los deseos de esa mujer. Él, creo que eso fue lo que pensó la mujer de Potifar, pero no le importó, a él no le importó lo que esta mujer y los demás pensaron. Somos como José, que prefirió padecer las consecuencias de su adoración a Dios, evitando el pecado antes que disfrutar los placeres sexuales momentáneos de ese pecado. Vemos cómo José, en medio de la tentación, fue provisto por Dios en una vía de escape a fin de que pudo resistir esa tentación, aunque ¿saben cuánto le costó este chiste? Bueno, no es ningún chiste, esta decisión. 13 años de cárcel injusta que pagó siendo inocente. Bueno, nuestro Señor Jesucristo pagó la condenación eterna siendo más inocente todavía, porque Él sí era puro y santísimo. Sin embargo, una injusta cárcel de 13 años por rechazar esa tentación. No entendemos, hermanos, que los síntomas más claros de tentación se ven en la necesidad de prestar oído a las mentiras que reiteradamente nos prometen saciarnos fuera de la voluntad de Dios. Cuando vemos la tentación es cuando hay algo por encima de la voluntad de Dios que quiere satisfacernos. Esa es una tentación diabólica. Entendemos como creyentes genuinos que deberíamos tener hambre, pero no de lo creado, sino de nuestro Creador. ¿Cuántas veces hemos sucumbido al deseo y sabemos que ese pecado que promete satisfacernos se desvanece y nos hace sentir miserables y asquerosos y traicioneros? ¿Cuántas veces más vamos a quedar como nos han dejado esos pecados del pasado, caídos en la tentación? Es decir, dejándonos aún peor, sin poder llegar ni siquiera a disfrutar el pecado, porque el cargo de conciencia por romper nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, no nos deja. ¿Recuerdan que nosotros ya fuimos librados del pecado? Librados de la consecuencia eterna del pecado, librados de la esclavitud del pecado, el señorío del pecado, y librados del disfrute, del gozo del pecado. Ya no, un verdadero creyente, hijo de Dios, ya no puede disfrutar el pecado, aunque inicialmente pueda disfrutar un poquitico y después se vuelve un miserable, el ser más miserable sobre la tierra. ¿Por qué? Porque eso nos lo ha quitado Dios. Seguimos estando con ese huésped, nuestro orgullo, nuestra epitumia, nuestra concupiscencia está presente y nos invita a que la sigamos. Por eso, quien debe reinar es nuestro huésped bendito, nuestro Señor Jesucristo, su palabra, su Espíritu Santo, su voluntad. Eva en el jardín del Edén oyó: ay, no seas tonta, toma lo que te corresponde, tú sola puedes lograrlo, solo cree en ti, en tus propias reglas, te lo mereces, sé una mujer empoderada. ¿A qué le suena eso? Y muchísimas mentiras más. Así, con los egos hinchados, ustedes y yo caminamos hacia la trampa y agravamos nuestra aflicción, porque en un mundo donde el pecado es la enfermedad, la tentación nos susurra: no confíes en Dios, confía en este disfrute, eso es mejor. Pero Dios nos recuerda su fidelidad y su carácter. Él dará la salida cuando venga la tentación, porque Él es fiel, Él es bueno. En verdad, para quienes estamos en Cristo y en su fidelidad, Él no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Ay, pero pastor, ¿y entonces por qué cayó? ¿Por qué caí? Bueno, Él dio la salida, lo que pasa es que tú no la tomaste, Él no te va a obligar. Pero si somos conscientes, no deberíamos pecar, no deberíamos, pero pecamos, porque ignoramos la salida que Dios nos ha dado para soportar. Por eso, aún dentro de la tentación, Él proveerá esa salida para ti y para mí. Con gran amor Dios envió a su Hijo para rescatarnos, y puesto que Él sabe de nuestra debilidad, Él jamás nos abandonará. Por eso debemos recordar quién es el Dios que adoramos.
el Dios de toda libertad, de toda victoria, el Sabaoth, el Dios de los ejércitos, el Dios vencedor. Él venció al pecado, a la muerte y a Satanás. Por eso, sea cual sea el cebo o anzuelo que nos tire el deseo o la tentación, nunca será tan extraordinariamente verdadero y magnífico como el verdadero Dios y su presencia. Las tentaciones y las pruebas nunca son orquestadas por Dios, pero Él sí lo permite para ver nuestra reacción y para mostrar que Él es el Dios soberano. No tienta a nadie para que lo culpemos, dice Santiago 1, 13 al 16. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, la epitumia, la concupiscencia, el huésped maldito. Y después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Dice el Señor que no debemos caer en esa trampa. ¿Por qué? Porque Dios más bien permite las pruebas y las tentaciones en su soberanía. Es para refinarnos, para fortalecernos. ¿Por qué? Porque esas pruebas producen en nosotros mayor fe. Entre más dura sea la prueba, más fe necesito. Y paciencia, que crea una obra perfecta para evitar esa caída. Y el final se trae un buen resultado perfecto que glorifica, que satisface a Dios. Dice Santiago mismo 1, 3 y 4, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos, o sea, maduros en Cristo, sin que os falte nada. No nos hace falta esa pornografía, no nos hace falta ese ídolo, puede ser el deporte, la comida, la tecnología, lo que sea, no nos hace falta. Si a ti te hacen más feliz esas cosas, tienes que revisar tu salvación. ¿Estamos, hermanos, enfrentando las tentaciones como Jesús las resistió? ¿O creemos poder salir victoriosos de ellas por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia sabiduría? Antes que nuestros ojos se nublen por el deseo, estamos recordando que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Dios, que está escrito en la Biblia. Nos deleitamos en la lectura y meditación de la Biblia como nuestro privilegio que puede evitarnos caer. Nos engañamos o autoengañamos cuando la tentación viene con un rostro hermoso, pensando que nos saciará, sabiendo que es pecado lo que vamos a hacer. Menospreciamos las tentaciones que al principio parecen un pececito inofensivo, sin entender que ese pececito va a crecer y se va a convertir como el gran pez de Jonás, que se lo tragó vivo y lo dejó en total oscuridad y lo mató. No como Pinocho ahí que en el vientre del gran pez haciendo una fogata, no, él murió 3 días y 3 noches. Como ese pez vamos a ser tragados si dejamos crecer la tentación. Estamos cerrando los ojos a lo pasajero y abriéndolos a las cosas eternas. Cada vez que somos tentados estamos recordando que ya tenemos la victoria en Cristo, que es nuestra protección, que Él prometió, no nos mete en tentación, mas líbranos del poderoso, del enemigo. Jesús nos recuerda en su palabra que no debemos poner a prueba a Dios. No seamos como los niños desobedientes jugando con el fuego, a pesar de que se les ha advertido el papá. ¿Sí recuerdan de niños? Mi hijo, no meta el dedo a la llama, no meta el dedo en la vela, no ponga el dedo en la vela porque se quema. Y el niño mete el dedo porque quiere probar si es cierto. Muchas veces somos así, no le creemos a Dios. Eso no glorifica a Dios. Vamos a probar, vamos a ver hasta dónde resisto. Ay, no, yo tengo dominio propio. Hermanos, caímos ya caímos. Entendemos que merecemos estar bajo la disciplina de Dios todo el tiempo. Por eso es que aún
por increíble que parezca, su misericordia nos promete que aún caídos, Él está ahí. Él no nos quita las consecuencias del pecado, hermanos, pero Él nunca nos abandona. Y por eso a veces nos toca recoger el fruto de nuestra propia concupiscencia, de nuestro propio pecado, pero Él está ahí al lado, consolándonos, acompañándonos, porque Él no nos dejó, no nos ha dejado ni nos va a dejar. Es su promesa. Nosotros somos conscientes que en el transcurso de nuestras vidas las cicatrices de los errores pasados nos van a recordar ese dolor que produjo, y algunas de ellas, aunque tarden mucho tiempo en sanar, siempre van a quedar bajo el cuidado de Dios cuando Él borra esa maldad y ese pecado de nuestras listas de hechos. Pero aún así, Él siempre nos dará una vía de escape para salir de ese gran pez y de esa oscuridad, como Jonás, después de su desobediencia, salió transformado de esa prueba, salió completamente nuevo, completamente limpio, blancuzco por los jugos gástricos del gran pez. Él salió albino, mucho más blanco que don Horacio, mucho más blanco que don Horacio. Blanco, 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 sin una mancha de su piel judía, completamente albino. Por eso se asustaron tanto, creyeron que era un ángel, que era quién sabe quién, y creyeron muchos de esos al discurso de Jonás. Ahora nosotros, hermanos, tendremos la oportunidad de reconocer nuestros errores y de arrepentirnos y de restaurar el maravilloso nombre de Jesús cada vez que la embarramos. Pero la Biblia lista 3 pecados básicos mayores a los cuales tenemos que huir. 3 pecados que dice la Biblia debemos huir. Por supuesto, debemos huir como José lo hizo. Debemos huir de la tentación de toda clase de pecado, pero la palabra hace énfasis específicamente en 3 pecados que cubren todos los demás. Miremos cuáles son. Dice 1 Corintios 6, 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Este pecado del que debemos huir encierra todo tipo de pecado sexual, que es de todos el más difícil de vencer, porque apunta a esas relaciones sexuales fuera del matrimonio, de la inmoralidad sexual. En 1 Corintios 10, 14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. El otro pecado que hay que huir es de la idolatría, lo que implica cualquier cosa que nos satisface más que Dios y su plenitud. Si la felicidad que te da a ti el dinero es mayor que tu relación con Dios, entonces ese es tu ídolo. Si hay algo que no te permite llegar aquí fielmente cada fin de semana, cada domingo, es porque algo se interpone entre tú y Dios, porque su voluntad es que no dejemos de congregarnos. Y esto es lo que podemos decir. Si el celular te trae mayor satisfacción, los hijos, la profesión, el orgullo, etcétera, ese es tu ídolo. Más satisfacción que Dios no hay. Y en tercer lugar, Dios dice en 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aquí la misma Biblia define estas pasiones juveniles. Cuando dice que sigamos entonces, en vez de las pasiones juveniles, sigamos la justicia. ¿Por qué? Porque entonces una pasión juvenil es el anhelo de venganza, que es la autojusticia, la venganza. Cuando dice que sigamos la fe, entonces otra pasión juvenil es el orgullo o jactancia de creernos tan sabios y tan autosuficientes que no necesitamos dirección, ni guía, ni promesa, ni autoridad, ni consejo, ni nada de nadie, porque somos fuertes, somos fieles. Todo joven cree que se las sabe todas. Y no se les estoy echando a los jóvenes, pero eso es así.
Ay no, es que está tan viejito, es una otra generación. Usted no entiende, papá. Usted no sabe lo que se vive allá. No, hermanos. El amor, dice que también sigamos el amor. Entonces otra pasión juvenil es el egoísmo, porque no ama a nadie sino a sí mismo. No piensa en los demás, sino primero yo, segundo yo, tercero yo, y lo que queda para mí. Un amor verdaderamente lamentable, egoísta, orgulloso, un amor que terminamos amándonos a nosotros mismos. La paz, dice que sigamos la paz, porque otra pasión juvenil es la pendencia o la ira injustificada, o lo que no es que soy de mal genio, lo heredé de mis papás, mis abuelos eran unos montañeros santandereanos de esos mal geniados, entonces me tocó ser así. Mentiras. ¿No han visto ustedes, hermanos, cómo todo joven hoy contesta con 3 piedras en la mano cuando uno les cuestiona algo? Porque todo les molesta, sobre todo si se nos estamos metiendo dentro de sus límites personales. ¿Qué le importa? Huyamos, hermanos, huyamos de todo esto. Huyamos, porque es pecado contra Dios y contra su santidad, y practicar esto no va a dar provecho ni a Cristo, ni a su Espíritu Santo, ni a su gloria, no va a edificar nuestra vida. Y para salir de esto, incluso antes de cometerlos, antes de caer en la tentación, esto implicaría que estamos todavía bajo la esclavitud del pecado, y eso significa condenación eterna por no haber experimentado una sincera conversión. Si somos esclavos de esta fornicación, de la idolatría y de las pasiones juveniles, estamos en muerte. No hemos nacido de nuevo y tenemos que revisar esa salvación. En conclusión, hermanos, Cristo es nuestra oración modelo a Dios en la entrega número 11, y hemos estudiado el 7º ítem de nuestro esquema hermenéutico, la protección de Dios, su victoria. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hermanos, el énfasis, recuerden esto, el énfasis en toda tentación no debe ser el diablo, no, tampoco debemos ser nosotros, no. El énfasis en toda tentación es la gloria de Cristo, la gloria de Dios. Entendemos que es la mejor manera de tener la protección de Dios para alcanzar su victoria, es huyendo de la tentación, porque ya no buscamos lo propio sino lo que es de Cristo. Y por supuesto, el pecado nos va a querer gobernar. ¿Cuántas veces cedemos a esa tentación? Valoramos lo clave que es que entrenemos nuestros ojos a mirar con reverencia a Dios todo el tiempo. Lo estamos adorando a Él al recordar sus atributos divinos constantemente para tener la mejor salida posible, que es orando bajo el temor reverente al Dios eterno. El Salmo 47, 1 y 2, el Salmo 47, 1, 2 dice: porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido, temor reverente. Rey grande es sobre toda la tierra. Dejamos que nuestra altivez, nuestro orgullo nos haga olvidar que nosotros no somos los seres más importantes de la historia de este mundo, sino que es nuestro Señor Jesucristo. Todos los demás seres humanos de toda la historia no valemos nada sin el Señor. Olvidamos el pasado de las caídas en tentaciones y sus consecuencias, del dolor que nos ha causado. Miren la victoria que Dios ha prometido para sus hijos fieles. Dice 1 Juan 5, 3 al 5, para finalizar esta mañana, dice: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, no son difíciles. Ay, es tan difícil la vida cristiana. ¿Cómo? ¿Recuerdan? La vida cristiana no es difícil, ¿ustedes saben? Es imposible, no se puede vivir, el único que la puede vivir es Cristo. Entonces rindámonos a tratar de ser obedienticos y sanitos. No,
Dejemos que Cristo sea quien viva en mí su victoria, y ya la logró, porque es mi protección. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence. Ya, victoria sobre el mundo. Y esta es la victoria, perdón, que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién nos da la fe? Dios, el Espíritu Santo. Uno de los frutos, uno de los aspectos del fruto del Espíritu Santo es la fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Esto deberíamos entenderlo ya de una vez por todas. Entendemos que Jesucristo es nuestra victoria, es nuestro galardón. Entonces, ¿por qué siendo Jesucristo victorioso y nosotros estando en el victorioso vivimos todavía de derrota en derrota? ¿Cuál es el asunto? Falta de fe, falta de conocimiento, falta de verdad. En vez de actuar con altivez cuando venga la tentación, no quitemos nuestra mirada de Cristo ni dejemos de asirnos de su mano en nuestro andar diario. Cuando la tentación se arrastre sigilosa como esa serpiente queriéndonos engañar, recordemos bien una vez más el tesoro que tenemos en nuestro Señor y en sus promesas, para que bajo el poder de su Espíritu Santo podemos darle la espalda a ese espejismo que nos está invitando a pecar y sigamos caminando en la bendición de un Dios enorme, majestuoso, divino, poderoso, para poder reflejar su gloria como nuestra principal victoria. Eso es lo que Dios nos ha enseñado. Por tiempo paremos aquí, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú has tenido una victoria maravillosa y ahora necesitamos apropiarnos de ella por la fe en Cristo Jesús. Te pido por mis hermanos y por mí y por cada creyente en este planeta, porque estamos en un mundo lleno de corrupción y de pecado, de maldad, y nos vamos a infectar, nos vamos a untar de esa malignidad. Pero tú eres fiel, como lavaste los pies de los discípulos para limpiarnos, debemos recurrir a ti, a tus promesas y verdades para alcanzar la victoria que ya obtuviste para nosotros en la cruz. Te damos gracias porque eres el Dios de toda protección, nuestra victoria segura en cada tentación. Te pido que si hay alguien en este recinto o alguien que más adelante escuche este mensaje, lleves a cabo tu voluntad en esa persona que todavía no ha sido convencida de pecado, que su orgullo le dice que es hijo de Dios sin haber nacido de nuevo. Por favor, tráelos a Cristo. Ruego y suplico esa bendición y toda la bendición de tu victoria en toda tentación en los méritos de Cristo. Amén.